Ahí está, vamos. Ahora todavía, Vicky, todavía no subí el tuyo porque hasta dejé que terminaran de usar básicamente el Zoom del colegio y recién ahí me meto a la cuenta y bla, bla, bla. Pero bueno, va a tener obviamente otro tipo de grabación como las demás. Arranco, More, te dejo hablar a vos y después, bueno, interactuamos un poquito. Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de mi trabajo monográfico, el cual se titula La politización del arte durante el nacionalsocialismo alemán. Bueno, elegí este tema porque en un principio estaba bastante desconcertada sobre qué seleccionar, pero bueno, después me di cuenta que me interesaba mucho el arte y que podía hacer algo interesante a partir de esto, pero bueno, claramente era algo muy general, entonces necesitaba algo un tanto más puntual. Entonces después me di cuenta que también había una época en la historia que me interesaba mucho y que me despertaba interés, que es el nazismo, por lo tanto me puse a indagar un poco respecto a cómo era el arte en ese entonces y me encontré con muchas sorpresas, por lo tanto lo vi un posible tema de monografía y bueno, acá estamos hablando acerca de ello. Espero que les interese tanto como a mí. Bueno, para comenzar vamos a definir uno de los conceptos básicos y más importantes debido a que se utilizará y se mencionará reiteradas veces a lo largo de este trabajo. Estamos hablando de qué es arte o qué se entiende por arte. Probablemente muchos de ustedes tengan alguna definición o alguna noción respecto al concepto, aunque en verdad es bastante difícil de definir porque depende del contexto en que nos situemos y además depende de quién lo defina. Pero según la Real Academia Española, es toda manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por lo tanto, esto es arte, esto es arte, esto es arte, y esto también lo es, entre muchas otras cosas. Una de las características fundamentales de la disciplina artística es la libertad que sienten o que deben sentir los artistas para poder manifestarse a través de sus obras. Uno de los países con mayor libertad respecto al arte, con mayor libertad para poder manifestarse a través de las obras o de las creaciones, es Alemania, o más precisamente la ciudad de Berlín, como muchos quieren llamarlo, el corazón internacional del arte. Permítame citar a un artista que en 2010 dice lo siguiente acerca del arte en Alemania. Me siento muy libre aquí, hay muchas oportunidades para crear. Este artista, como muchos otros, creen que Alemania es un lugar ideal para poder crear obras, debido a que también hay muchos focos inspiracionales, por lo tanto, como menciono, este y muchos artistas encuentran a Alemania como el lugar ideal para crear arte. Pero ahora cabe preguntarse si esto siempre fue así. Lamentablemente no, debido a que hubo un momento en la historia de Alemania en donde el arte fue restringido y condicionado por las imposiciones del régimen de ese entonces. Estamos hablando del momento en el que el nazismo lideró a Alemania. Por lo tanto, habiendo expuesto todo lo anterior, la monografía en cuestión se propone analizar diversos factores y a resolver ciertos interrogantes. Por un lado, comprender a qué hace referencia el concepto de arte degenerado y entender qué obras fueron catalogadas como tal. Por otro lado, entender para qué el nazismo utilizó el arte, con qué fin, qué intentaba transmitir a través de este. Y por último, si es posible utilizar el arte como un medio de propaganda política. Por lo tanto, vamos a comenzar contextualizando el momento del que estamos hablando. El fin de la Primera Guerra Mundial supuso para Alemania consecuencias catastróficas de carácter social, político y económico. A su vez, sumado a las imposiciones del Tratado de Paz de Versalles, Alemania comenzaba a desmoronarse por completo. Es aquí donde aparece la República de Weimar, que convierte a Alemania en una democracia parlamentaria. En este contexto, marcado por conflictos sociales, inestabilidad política, inestabilidad económica, aparece la figura de un joven llamado Adolf Hitler, quien decide dedicarse a la política en pos de sanar esta Alemania que había sido dañada, había sido herida luego de la Gran Guerra. Por lo tanto, se une al Partido Obrero Alemán, luego se llamaría Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mayormente conocido como Partido Nazi. En 1919 es designado jefe de propaganda y coincide con el año en el que el Partido Nazi adopta la esvástica negra, la que podemos ver acá en pantalla, como simbología oficial. En 1920, Adolf Hitler crea un cuerpo de soldados con experiencia en el campo de batalla.
que luego de un accionar pasan a llamarse sección de asalto. 2 años más tarde, Hitler es designado líder del partido debido a que solía traer grandes audiencias y debido a sus cualidades oratorias. En 1923, inspirándose en el accionar de Benito Mussolini en Italia, organizan un golpe de Estado en Múnich contra la República de Weimar para avanzar hacia Berlín. Esto desencadena un tiroteo entre la policía local y entre las Fuerzas Armadas, lo que provoca la censura del partido y el encarcelamiento de Adolf Hitler. Durante aquel entonces, Adolf Hitler escribe su libro titulado Como mi lucha, el cual tuvo un gran reconocimiento a nivel mundial. Y a su vez en 1924 crean el Movimiento Nacional Socialista por la Libertad, en pos de seguir difundiendo los ideales que perseguía el nazismo. Esto les permite presentarse elecciones en 2 oportunidades. Luego de esto, Adolf Hitler es puesto en libertad, por lo tanto el Movimiento Nacional Socialista por la Libertad es reabsorbido en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo cual les permite volver a presentarse elecciones. En 1929 ocurre la crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street, la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, una crisis a nivel mundial que afecta a muchos países, entre ellos Alemania, debido a la dependencia económica de Estados Unidos. A su vez, sumado a las imposiciones del Tratado de Versalles, esto provoca un efecto desfavorable en la economía y a su vez en la gente psicológicamente. Por lo tanto, Hitler encuentra este momento un momento ideal para cosechar ventajas políticas. A su vez, la República de Weimar se encontraba debilitada y no lograba soportar dichas pérdidas y esta agitación social. Por lo tanto, el partido nazi aprovecha y se presenta a elecciones en el año 1930 y obtienen un 18,25% de los votos. Si bien los había sorprendido debido a que era una gran cantidad, no había sido suficiente. En 1932 se vuelven a presentar a elecciones y obtienen un 37,7% de los votos, aunque nuevamente no era suficiente. Este mismo año, el presidente de ese entonces, Paul von Hindenburg, nombra a Hitler canciller, lo cual le permitía allanar aún más su camino hacia el poder. Este mismo año se produce la disolución del Reichstag debido a un incendio, lo cual permitió aprobar la ley habilitante, que le otorgaba a Hitler la totalidad del poder legislativo. A través de este, Hitler comienza a censurar, neutralizar y perseguir partidos o sindicatos que consideraba una amenaza para el partido nazi. Finalmente, en 1934 fallece el presidente de ese entonces, el que mencioné anteriormente. Por lo tanto, Hitler se proclama líder y dictador absoluto. Y así es como comienza el Tercer Reich. Durante aquel entonces, el partido nazi buscó mecanismos y modos de afianzar aún más el poder y de propagar la ideología que éste perseguía a todo el pueblo. Por lo tanto, es aquí donde la cultura comienza a ser una herramienta ideal para poder consolidar un orden social. En relación a ello, Hitler incidía constantemente en la relación entre el arte y la política. Por lo tanto, el arte, se convierte en un mecanismo ideal de propaganda en pos de afianzar la cultura. Como consecuencia de ello, el régimen comienza a dar una gran importancia a los cuidados estilísticos. Por lo tanto, el arte comienza a realizarse bajo los ideales que el régimen consideraba válidos. Por un lado decían que debía provenir sencillamente de la vida y que debía tener un fin ideológico, el fin ideológico del régimen. A su vez decían que debía ser un arte de masas y no un arte individual, es decir, debía representar a todo el pueblo. Esto genera un gran afán por querer acabar con las vanguardias del siglo XIX y del siglo XX, porque se caracterizaban por ser un arte más individualista. Entre ellas podemos mencionar el expresionismo, surrealismo, cubismo, foquismo, entre muchas otras. Todas estas vanguardias comienzan a ser tituladas como arte corrompido, arte no alemán. A su vez incidían en el hecho de que se consideraba que habían sido afectadas por la corrupción y la explotación judía, y que además aludían al dolor, a la desgracia y a la tristeza. Por lo tanto, al cabo de un tiempo comienzan a ser tituladas como arte degenerado. Finalmente, para 1936, se prohíbe sistemáticamente las vanguardias de aquel entonces. Esto provoca que artistas muy reconocidos de aquel entonces dejasen de pintar sus obras o dejasen de realizar sus obras, y muchas de
de las mismas fueron confiscadas. En contrapartida de esto nace el arte alemán, el arte heroico, que estaba se basaba en ciertas características de las figuras neoclásicas. Una de las características principales era exaltar el pasado alemán, es decir, brindarle honor al pasado alemán. A su vez, como se mencionó en un principio, debía representar al pueblo, debía ser un arte de masas. Por otro lado, era de carácter fundamental respetar el ideal de belleza que intentaba propagar el nazismo. Por otro lado, era un arte tradicional basado en el romanticismo y en la heroicidad. Por lo tanto, era necesario demostrar la virilidad del hombre a través de las obras. En 1937 se realizan paralelamente dos exposiciones en la Casa de Arte Alemán, que había sido construida en 1933. Por un lado, la exposición de arte degenerado, donde se exhiben más de 700 obras robadas de museos alemanes propias de las vanguardias del siglo XIX y del siglo XX. El fin de esto era denigrar a estas obras, criticar estas obras y mostrar la decadencia que habían sufrido, que habían significado estas vanguardias. Por lo tanto, fueron distribuidas a lo largo del recinto de forma caótica, y algunas con comentarios sarcásticos, como por ejemplo la palabra degenerado en alemán. En contrapartida de este, se realizó la gran exposición de arte alemán, en donde se exhibieron obras con los principios ideológicos propios del régimen. El fin era mostrar lo que para ellos era válido, lo que para ellos estaba bien. Estas obras estaban inspiradas en valores clásicos y la gran mayoría de ellas representaban paisajes y escenas rurales de la vida cotidiana alemana. Ya en este momento es interesante ver cómo la cartelería define y cómo la cartelería muestra lo que el régimen trataba de mostrar en cada exposición. Por un lado, en cuanto a la primera, es decir, en la exposición de arte degenerado, podemos ver que está la cara de un artista judío realizado mediante la insinuación de sus rasgos con la frase arte degenerado, arte entre comillas. Por otro lado, en cuanto a la gran exposición de arte alemán, podemos ver un cartel en donde se representan símbolos e imágenes que le transmiten al espectador símbolos de poder, heroicidad, victoria, entre muchos otros. A su vez, cabe destacar que por debajo del águila podemos ver la esvástica negra, característica del partido nazi. A partir de esto, es sencillo reconocer que el arte heroico estaba caracterizado y debía realizarse bajo los preceptos e ideales del nazismo. Por lo tanto, independientemente de la disciplina artística que se utilizase, era muy necesario, era de carácter fundamental respetar estos ideales y estas imposiciones. En este entonces vamos a hablar de tres disciplinas artísticas: por un lado la pintura, la escultura y por último la cartelería. Para comenzar, la pintura fue un medio utilizado durante y luego de la Primera Guerra Mundial por muchos artistas en pos de demostrar las atrocidades que se habían vivido en ese entonces. Esto nos remonta a Otto Dix, un artista quien realizó más de 19 pinturas demostrando lo que había vivido durante la guerra. Por lo tanto, como estas obras aludían al dolor y aludían a la desgracia, el nazismo decidió confiscar estas obras y titularlas como arte degenerado. Un ejemplo es este que podemos ver aquí abajo, donde unas tropas habían sido atacadas por gas, por lo tanto portaban máscaras de oxígeno. Dicho ello, es sencillo reconocer que la pintura debía cumplir con ciertas características y con ciertas imposiciones del régimen. Por un lado, debían tener un contenido político e ideológico basado en los ideales del régimen. Por otro lado, debía ser sencilla y debía ser clara, 100% objetiva, pero por sobre todo debía ser alemana. Y por último, debía ser realista, pero claramente era un realismo idealizado, un realismo que los líderes del nazismo consideraban válido. A su vez, debía cumplir con ciertas temáticas que imponía el régimen. Por un lado, debía representarse la naturaleza debido al vínculo que ésta tenía con el pueblo. A su vez, debían demostrar el espacio vital que significaba el paisaje para el pueblo alemán. Por otro lado, se solían representar a animales en muchas pinturas, intentando transmitir cierto mensaje. Este es el caso del águila, que se consideraba como un símbolo de valor y símbolo de victoria.
Por lo tanto, aquí tengo un ejemplo de un pintor donde se pueden ver a dos águilas posicionadas sobre rocas, mostrando estos valores que mencioné anteriormente. Por otro lado, se intentaba demostrar cómo los campesinos vivían con sencillez en las zonas rurales. Por lo tanto, aquí también tenemos un ejemplo de una artista en donde muestra cómo los agricultores trabajan en el campo, labrando tierras y demás. Por otro lado, también era de carácter fundamental caricaturizar los roles de los agentes sociales. Por un lado, la familia se consideraba el núcleo de la nación, por lo tanto era importante y de carácter fundamental representar a la misma bajo un ideal de familia numerosa. Acá podemos ver un ejemplo donde también esta familia está representada bajo los ideales de estética que el nazismo consideraba válidos, es decir, tez clara, cabello rubio. A su vez, incidían constantemente en la relación entre la naturaleza y la familia, por lo tanto, esta es representada bajo estos valores. En cuanto al hombre y la mujer, estos tenían también unos roles demarcados según el nazismo. Por un lado, el hombre debe ser representado como un combatiente viril y triunfal en pos de animar a futuros soldados para unirse a las tropas alemanas. A su vez, debía mostrarse al hombre, se debía glorificar la muerte heroica en toda pintura. Acá podemos ver un ejemplo de un pintor que realizó esta obra de un soldado. Por otro lado, en cuanto a la mujer, también estaba muy estereotipada. Adolf Hitler decía que el campo de batalla de la misma era parir y esta estaba destinada a la maternidad y a la fecundación. A su vez eran representadas bajo la estética aria, esta estética que el nazismo consideraba ideal, la belleza que el nazismo consideraba ideal. Por lo tanto, acá podemos ver tres cuerpos de mujeres, eran cuerpos esbeltos, tez clara, cabellos rubios, siguiendo también con este ideal. Por otro lado, se debía retratar con excelencia al líder como un ser divino, poderoso y de máxima autoridad. De todos modos, Adolf Hitler tenía su retratista oficial llamado Konrad Hommel. Acá a la derecha podemos ver un retrato de este artista, de la figura de Adolf Hitler. La pintura se caracterizaba por encontrarse en museos, en lugares, en sitios privados, por lo tanto tenía un alcance más particular, estaba destinado a lo que era más la elite, entonces no tenía tanto alcance como sí lo tuvo la escultura. Esta se encontraba exhibida en pabellón, simplemente en calles o en lugares públicos. En un principio se inspiraron en el arte greco-romano, debido a que este arte cumplía con ciertos valores que el nazismo intentaba transmitir. Un ejemplo, de similitudes de este era que ambos buscaban transmitir el ideal de belleza, el antropometrismo y crear tipos ideales. Ahora vemos un ejemplo entre una escultura de Arno Breker y una escultura del artista Polícleto. Por un lado, esta es titulada El Ganador, y por otro lado, esta es titulada Doríforo. A su vez, el nazismo buscaba de algún modo demostrar la superioridad de la raza aria e incidían constantemente en el hecho de que quizá que la raza aria tenía una superioridad biológica, tanto biológica como anatómica. Por lo tanto, usaron la escultura para transmitir aquellos valores. Y también intentaban transmitir mensajes como la superioridad, heroicidad, valentía, obediencia y valor. A su vez, tenían cierta simbología que utilizaban para difundir ciertos mensajes, como por ejemplo el águila, que a su vez, a modo de metáfora, decían que las garras y el águila eran las armas que tenía el régimen para conseguir el poder, o simplemente para liderar. A su vez, a lo largo de todo el trabajo, hicimos referencia en la diferencia que hacía el régimen nazi entre el rol de la mujer y entre el rol del hombre, y cómo de algún modo se estigmatizaba a esta. Por lo tanto, la escultura también era realizada bajo los estándares de belleza del nazismo. Acá podemos ver un ejemplo de la obra de Arno Breker,
donde se ve realizada la mujer bajo un cuerpo esbelto y un rostro bien definido. Si bien habían diversos escultores que se caracterizaban por realizar obras para la Casa de Arte Alemán y demás, dos de los más conocidos eran Joseph Thorac y Arno Breker. El primero realizó por primera vez la obra Partner para la Casa de Arte Alemán e inmediatamente Hitler quedó encantado con su trabajo. Este solía resaltar valores como la colectividad, el trabajo en equipo y el esfuerzo. Esto último lo podemos ver reflejado en la obra de nuestra derecha. Inmediatamente la admiración de Hitler hacia Joseph Thorac quedó eclipsada con las obras que realizaba Arno Breker. Este había realizado en principio 2 obras para la Casa de Arte Alemán, primero El portador de la antorcha y por último El ganador. El portador de la antorcha luego fue denominado El partido, debido a que se consideraba que este demostraba muy bien a la perfección los valores que perseguía el régimen. Las obras de este escultor solían tener los rasgos característicos del arte nazi, entre ellos solían demostrar estos rostros realistas y rostros perfectos que buscaba el régimen y solían ser de gran tamaño. A su vez, transmitía valores como la heroicidad, el trabajo en equipo y la camaradería. Este último lo podemos ver reflejado en la obra de la derecha, titulada Las camaradas, donde un hombre sostiene a otro compañero, demostrando esto del trabajo en equipo. Y por otro lado, en la obra de la izquierda podemos ver la titulada Alerta, mediante la cual intenta transmitir la figura de un hombre ideal, un cuerpo esbelto y músculos bien pronunciados. Como mencioné anteriormente, la escultura se caracterizó por tener una gran difusión debido a que se encontraba exhibida en pabellones, en calles y en lugares que eran concurridos diariamente. Al igual que ocurrió con la cartelería. La cartelería tenía bajos costos de divulgación, por lo tanto era muy sencillo que ésta llegase a todo el pueblo. A su vez, al ser muy clara y objetiva, tenía un gran efecto psicológico en la gente. Permítanme citar a una escritora que en 1997 dice lo siguiente sobre la cartelería alemana. Las ideas se representaban siempre de un modo predominantemente visual y claramente comprensible. Haciendo referencia a esto que mencioné anteriormente, el hecho de que era muy sencillo comprender lo que el nazismo intentaba transmitir a través de los carteles. El objetivo principal de la cartelería era destacar la figura de Hitler. Por un lado tenemos un ejemplo en la izquierda donde vemos la figura del mismo junto con la frase Adolf Hitler es victoria. Mientras que por el lado derecho tenemos un cartel con el rostro de Adolf Hitler, en donde el escrito que hay por debajo, este pedía lealtad en las elecciones que se aproximaban en ese entonces. A través de su postura se puede ver cómo intenta imponer poder y autoridad en el pueblo alemán. También era de carácter fundamental demostrar los roles dentro de la sociedad. Por lo tanto, Hitler se caracterizaba también por cohesionar a la sociedad en distintas organizaciones. Tal fue el ejemplo de las juventudes hitlerianas. Los jóvenes le brindaron desde siempre mucha lealtad al líder, por lo tanto gran cantidad de propagandas estaban dirigidas a ellos. Este es el ejemplo que vemos en nuestra izquierda, en donde Adolf Hitler está con 3 niños, intentando demostrar esta relación que el líder procuraba establecer con los niños. Y a su vez por debajo dice, chicos que saben sobre el líder. Por otro lado, se intentaba hermanar a las distintas clases sociales, lo cual lo podemos ver también representado en este cartel de la derecha, donde se ven a hombres de distintas clases sociales, de distintos niveles socioeconómicos, estrechados de la mano, demostrando este hecho de hermandad. Y por detrás podemos ver a 2 soldados. Y por debajo dice, entonces y ahora nosotros seguimos siendo compañeros del frente del trabajo alemán. A su vez, como en todas las disciplinas artísticas, se demostraba a través de estos los roles de la sociedad en cuanto al hombre y la mujer. Es muy interesante ver en esta obra cómo se muestra a la mujer amamantando, mientras que por detrás se puede ver a un hombre labrando la tierra. Esto insinuaba que simplemente el destino de la mujer era la maternidad y ese era su fin, su trabajo, mientras que el hombre debía trabajar
simplemente y formar parte de las tropas alemanas. Por otro lado, a través de la cartelería se solía estigmatizar a los principales enemigos del nazismo, entre ellos el bolchevismo y el judaísmo, los cuales eran los principales. En cuanto al primero, se realizó en una ocasión la gran exposición de antibolchevismo del Partido Nacional Socialista en Berlín. A través de esta se intentaba transmitir el peligro que significaba el comunismo. La invitación al mismo era este cartel en donde decía bolchevismo sin máscara. Por otro lado, en cuanto al judaísmo, es de amplio conocimiento el rechazo que el nazismo le tenía al semitismo. En relación a esto, en 1939 se indica una reducción de precios y se los culpa a los judíos de realizar fraudes comerciales. Por lo tanto, se hace público un pasquín en donde decía abajo el espíritu de negociación judía. Por último, en lo que respecta al periodo de guerra, las bajas alemanas eran cada vez más, por lo tanto buscaban reclutar a hombres europeos para formar parte de las tropas. Por la izquierda podemos ver un cartel donde intentan incentivar a hombres a unirse a las tropas alemanas con un cuerpo de soldados y por debajo indicaba con tus compañeros europeos bajo el signo vencerás. También intentan transmitir esto de la hermandad y la camaradería. A su vez, buscaban demostrar al pueblo lo que significaría la victoria. Por lo tanto, a través del cartel de la derecha podemos ver representado cómo intentaban realizar aquello. Acá podemos ver el águila, este símbolo de valor y victoria que mencioné con anterioridad, y las banderas del partido nazi por detrás. Y la frase, la victoria está con nuestras banderas, haciendo referencia a lo que mencioné anteriormente. Habiendo llegado hasta aquí, me encuentro en condiciones de realizar una reflexión final de todo lo mencionado. En un principio mencioné el hecho de que el nazismo se nutrió de la aplicación y de la búsqueda de mecanismos para poder fomentar la ideología nazi y para poder incentivar al pueblo a creer en los principios del mismo. Por lo tanto, conscientes del poder de persuasión de la propaganda, el régimen le destina una gran importancia a ello. Es aquí donde el arte, siendo sencilla su difusión, se pone al servicio del régimen para lograr propagar los principios que el régimen buscaba. Por lo tanto, podemos afirmar que el arte sí puede ser empleado como medio político. A lo largo del trabajo hablamos de distintas disciplinas artísticas y de diversas obras, haciendo hincapié en cómo estos lograron transmitir lo que el régimen buscaba. Si bien algunas tuvieron un mayor alcance y otras un menor alcance, muchas, incluso todas, fueron muy exitosas. Ahora cabe preguntarse para un futuro trabajo si es posible que esto vuelva a ocurrir. En verdad no se sabe, por lo tanto es de carácter fundamental que se cuide la cultura porque es muy importante para la sociedad. Habiendo llegado hasta acá, muchas gracias por escucharme y espero que les haya interesado. Perdón, quedaste, no sé si decías algo más, no me acuerdo si decía, no, estaba ahí la cara, ¿no? O decía algo más. No, hermoso final. Después me di cuenta, pero tenía que bajarlo el celular, cortarlo, digo, no. Ah, no, Si lo veían así. Me quedé, yo te llegué hasta el final, no había llegado hasta el post gracias con tu carita. Qué suerte. Qué suerte que tuviste. No, es que gracias y lo corté, pero después vi que siguió como un toquecito más. No importa. Escúchame, tengo una consulta. Vos, contame un poco cómo te sentís vos con tu trabajo. Estaba cerrando WhatsApp porque me entraban mensajes. La verdad que, o sea, con la parte escrita bien, siento que, o sea, logré lo que quería en un principio porque, o sea, en un principio sentí que era como bastante complicado. Se me complejizó mucho el hecho de tener que traducir todos los carteles de alemán a español. Ahí tardé un montón de tiempo, eso me demoró un montón. Y también era analizar mucho arte que, en verdad, si bien quizás es sencillo, como que no tengo tanta cancha al respecto. Entonces era como un poquito más complicado. Entonces en lo escrito estoy bien porque la verdad llegué a lo que yo quería, ¿viste? Estoy bastante contenta. En cuanto a la parte oral, me pasó que la oralidad no es lo mío, me pongo muy nerviosa y, bueno, lo grabé un montón de veces. De hecho, se me empezaba a secar la garganta de lo que hablaba, ¿entendés? Hoy me levanté con un dolor de garganta que no te puedo explicar. Te creo. Pero bueno, llegó un punto
punto que dije, hasta acá, listo, sale como sale y bueno. Nada, sí. El único que se avivó en tener un vasito de agua fue Ramos. Emanuel me mataba, ¿entendés? Él Ramos así. es clave. Yo nunca se me ocurrió decírselos, porque dije, bueno, van a estar en sus casas y yo me estoy tomando un café mientras los escucho, pero en realidad siempre cuando lo suelen defender de manera presencial, siempre les recomiendo tener agua, No, porque es que es mucho yo me tiempo. imagino. O sea, es Sí, mucho. claro, y encima, yo ponele no tenía videos, ponele quizás hablaba con Tiago, que él tenía videos, entonces como que tenía un mínimo de descanso. Yo era ta 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 ta, Es verdad, eso sí es verdad. era Eh, terrible. Bueno, sí, nada. muy recomendable para el que siga, que por ahí pueda, bueno, nada, pueda tomar agua, no me enoja, no es que Emanuel sacó la nota independientemente del agua que tomó, estamos. Está muy bien, porque si no llega un momento decís, ¿qué hago? O sea, estoy como, sobre todo cuando uno lo defendía oralmente allá en el aula, algunos defendían en mediados de noviembre, con 33 grados, ¿me entendés? O sea, pobre pibe. Entonces, en este caso, como obviamente tienen la libertad de hacerlo, digo, no se olviden, sobre todo por ahí estoy pensando los que por ahí van a defender incluso en vivo, no está mal, ¿no? Que se tomen un respiro y que den el trabajo. Bien, sí coincido con lo que vos decís. El trabajo escrito es lindo. La verdad que el trabajo escrito está bien hecho, está como muy bien articulado, está bien laburado. Por ahí yo te hubiese ampliado un par de cosas respecto a arquitectura, pero también es verdad que es la última variable que de repente hiciste y obviamente el tiempo El otro. apremiaba y no, digo, pero de repente en relación a lo que era arquitectura yo tenía acá algunas cosas que te hubiesen aportado, pero en realidad gira siempre en torno a lo mismo, al monumentalismo y a como... Claro, es que me pasaba eso, en realidad como que todo iba a lo mismo, ¿entendés? Yo busqué un montón, incluso me pasó que llegué al punto de empezar a leer textos y tipo textos en alemán y tener que traducirlos porque no había quizá tanta info de la arquitectura. Entonces, lo que leía simplemente era casi todo de lo mismo, quizá cambiaba un toque esto de para qué se hacían y demás, y de hecho muchas cosas no se llegaron a construir, entonces como que me parecía en vano quizá hablar de cosas que no se llegaron a realizar. Pero sí, igual es verdad, coincido plenamente que podría haber quizás haya un toque más respecto a Sí, la pero arquitectura. igualmente más allá de eso, digo, más allá de que por ahí te haya quedado un poquito corto la parte de monumentalismo, la verdad que está muy bien el trabajo, no te voy a mentir. Aparte, bueno, no lo detonás así la defensa, ¿no? La defensa la detonás por otro camino, digo, pero el modo en que llegaste como nazismo y para el que no leyó el trabajo, ella en realidad arranca con George Floyd, me lo tengo que anotar siempre porque nunca me acuerdo el nombre, que es este afroamericano que murió, no sé, creo, murió, la mataron en realidad, ¿no? Producto de una violencia policial que creo que debe ser marzo. Sí, Eh, sí, fue en marzo. no me acuerdo, marzo, o sea, me acuerdo como a principio de año. Y como consecuencia de eso, lo que un poco ella tironía es algo que obviamente no tiene nada que ver con nazismo, pero vas como en el trabajo, ¿no? Digo, vas a expresiones artísticas como respaldando la situación y de repente te preguntás sobre, che, el arte como expresión y de repente haces como toda una vuelta hasta llegar a nazismo que está como muy bien conectado. Y obviamente después haces todo lo que estás diciendo. Sí, Nada, repito, me parece que está bien documentado, un buen laburo de anexo tenés. eh, y un buen laburo documentado, repito, está bien, o sea, está bien la fuente, me fijé un par de fuentes de las que vos vas citando, me fijé los links para corroborar un poco hacia dónde estaba claro. haciendo y la verdad que son cosas que has consultado, que son serias y que, nada, en el fondo es eso lo que uno busca en este tipo de trabajo. Para mí está muy logrado el escrito. Coincido un poco con vos, hay un par de cosas que yo te marqué y que las había marcado. No, ¿sabes que yo no me había dado cuenta de foquismo? O sea, yo no me había dado cuenta de foquismo. Si no me hubieses dicho, vos previamente Bueno, pasaba, porque la verdad que no me había dado cuenta que habías dicho foquismo. no, sí, yo sí me... Más allá de eso que no, es un dato que no importa. Estás grabado y en ese momento no vas a estar como grabando vuelta por un foquismo. No, no. Claramente no. Pero sí es verdad que tenés un par de, como, viste que yo a lo largo del trabajo te puse algunas veces, sobre todo con el concepto arte, te dije, ojo con el tipo de, con la repetición de arte, porque yo sé que hay un par de conceptos que son centrales para todas las monografías, pero de ahí a poder repetirlo todo el tiempo es lo que uno tiene Claro, que evitar hacer. Por ahí en la primera parte donde vos definías arte y donde intentabas como adentrarte a lo que era el arte, por ahí se volvió, sí, lo repetiste bastante. Y sí repetiste bastante un par de cosas como, no sé, por un lado, a su vez, en relación a esto. sí. Bueno, son cosas que uno va diciendo al momento de la defensa. Y sí es verdad que tuviste un par, pero eran muy chiquititas,
como, te los marqué como momentos como de espacios. Hay un momento donde incluso yo te miré en lo real, o sea, en el vivo en directo y ya te estabas riendo. Me dio la sensación que ya sabías que ahí te habías, no que trabado, pero por lo menos habías empezado como a ver, ¿qué es esa pequeña laguna que después recuperaste? La verdad que igualmente la defensa está bastante buena, estamos, o sea, la verdad es que sí. Sí, lo único que te voy a decir para futuro, el Prezi es una herramienta muy preciada en facultad, muy preciada en facultad. Estamos, pero tiene una particularidad el Prezi, que está bueno que ustedes lo aprendan, pero entiendo que ustedes no lo han usado tampoco tanto como para sacarle la ficha. El Prezi requiere mucho dinamismo, mucho dinamismo. O sea, por ahí, por momentos, en alguna de las diapositivas de Prezi parecía más un PowerPoint que un Prezi. O sea, lo que se entiende lo que estoy diciendo, o sea, el Prezi, me parece que el mismo juego hace que vos vayas de acá, para acá, para acá, para acá, y por momentos me dio más diapositiva de PowerPoint, pero repito, es como, te estoy como marcando cosas, pero para que lo aprendas, porque si vos me decís, estuvo mal, no, estuvo buenísimo, estuvo clarísimo lo que estás diciendo. Pero nada, Sí, sí, como que rasgo. además son muy chiquitos, ¿viste? Digamos, el espacio que te permite en el que te permite escribir es muy chico. Sí, Entonces, nada, sí, sí, igual sí, es verdad. sí, Quedaba sí. como bastante estancado en algunos momentos, pero Es sí, que en sí. momentos, por ejemplo, donde, no sé, se me ocurre pensar en ese primer, o uno de los primeros diapositivas de precio que tenés como todo el recorrido histórico hasta El llegar contexto, al nazismo, de repente se me podría, no sé, pero a ver, así como te lo estoy diciendo, yo soy consciente que requiere mucho más práctica, ¿no? Digo, porque si vas a decir, che, no sé qué cosa, en el momento que el tipo estuvo encarcelado, que creó Mi Lucha y hace stick, tenés que ir a Mi Lucha y volver a al Prezi. Es un lío, ¿no? No voy a mentir. Prezi, no, sí, es verdad. Prezi requiere como no sé, de habilidades que hasta a veces yo una vez hice un Prezi y fue un desastre, porque tenés que tener como todo muy, muy, muy aceitado. Pero así todo estuvo bueno, Morena. La verdad que deberías estar como más que orgullosa del trabajo que hiciste, sobre todo porque también lo empezaste bastante más tarde que el resto, ¿no? O sea, no arrancaste como inmediatamente. O Sí, me sea, había trabado en principio, sí, sí, llegaste realmente. como, claro, o sea, a ver, tuviste un montón de tiempo, pero dentro de la totalidad, del 100% que tuviste menos. Porque estuviste ahí trabada, que qué sé yo, que me gusta el arte, que qué hago, y bueno, fuimos yendo hacia esto y terminó en un buen puerto, la verdad. ¿Estás conforme vos? Sí. Sí, sí, estoy conforme. Sí, sí, la verdad que sí. Ya está, es. Listo. Bien, listo, me saqué No todo el esperaba tiempo. ni mucho, tipo, no esperaba ni más ni menos. O sea, está bien para mí, listo. Para mí está buenísimo, de hecho. No sé si está bien, digo, hay que admitir que para mí está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Escúchame, tengo una pregunta. A ver, se me ocurre preguntarte varias cosas, porque tengo literal, una página entera, básicamente, para preguntarte cosas. Pero vamos a hacer una selección de Claro, estas. por atrás de selección. No sé, en realidad yo no sé si ustedes trabajan, entiendo que sí, trabajan con Andre, todo lo que es vanguardias, ¿no? No sé si están como en el conocimiento, ¿no? Que es el concepto Sí, vanguardia. lo trabajamos al principio de la materia, sí. Quizá no tanto, no tanto, pero sí lo trabajamos. Sí, sí lo trabajamos. Pero Bueno, no te sé. voy a sacar, te voy a sacar de eso porque no estoy seguro si por ahí lo vieron de la concepción que yo pienso de lo que es una vanguardia. Pero bien, a ver, vamos a lo sencillito, o sea, o por lo menos a lo que debería ser un poco más sencillo. Dale. Eh, Explícame un poco qué es una variable independiente y cuál o cuáles serían en tu trabajo. Bueno, una variable independiente es esa variable que si yo la cambio no va a cambiar, digamos, el eje principal de mi trabajo, simplemente el eje de mi trabajo. Entonces las variables independientes de mi trabajo son, bueno, si bien acá no la hablé, pero es la arquitectura, la escultura, la cartelería y la pintura. Podría haber muchas más, pero bueno, por una cuestión de tiempos y demás no se puede. Pero sí es esto que cuando vos agregás o sacás, simplemente no te cambia el fin, el objetivo de tu trabajo. Muy de acuerdo. Si pensamos, por ejemplo, obviamente esto también es como de taco, tiene que salir esta. Porque aparte te usé tantas veces como ejemplo a lo largo de toda la materia que tendría que salir. Relacioname con total facilidad todo lo que tiene que ver los planteos de escuela francesa con tu trabajo. Sí, sí, tipo, desde muchos lados se puede relacionar porque simplemente es que va a esto. Principalmente el hecho de la multidisciplinariedad o la interdisciplinariedad. Mi trabajo no es netamente histórico, sino también tiene diversas disciplinas, entre ellas el arte,
la historia, la política, también, si se me permite, la comunicación por algún lado. Después, por otro lado, esto de todo es historia, que a partir del arte yo puedo llegar a esta historia o a donde yo quiero ir. Y además yo lo relaciono también con otra cosa, que es esto de que hablábamos de toda historia es historia contemporánea, porque yo desde acá, desde un 2020, analizo la historia de una Alemania en 1933 hasta 1945, por lo tanto, esto también se aplica, digamos. Y bueno, y por otro lado, del hecho de que en la Escuela Francesa de Annales hablaban del hecho de poder difundir la información de una manera que sea más sencilla o más aplicable o más accesible para todos, que no sea tan complejo la llegada a toda la sociedad o simplemente quizá también a todo el mundo. Por lo tanto, a través del arte entiendo que es mucho más sencilla la difusión y tiene más llegada. Y como mencioné en un momento, también depende de la disciplina artística, ¿no? Porque como hablaba, quizá la pintura estaba destinada a una élite y no tanto a una sociedad con un menos poder adquisitivo, pero sí la cartelería lo hacía, porque vos un cartel lo ves en cualquier lado, vos caminando por la calle y simplemente te lo encontrás. Por lo tanto, también acá aplica para eso. Sí, es una buena. Eso es la difusión. Mientras hablaba, lo estaba pensando y justo lo dijiste, lo de la cartelería. Sí, coincido. A ver, era como muy obvio que te iba a preguntar eso porque, sí, Sí. básicamente no había escapatoria para que no te lo preguntara. Después, se me ocurre ir a la primera parte. Lo había seleccionado ahí en el trabajo y digo, no importa, lo podemos hacer sin verlo. Bueno, toda la primera parte está de George Floyd con el asesinato, obviamente todo lo que es el racismo y bla, bla, bla. Yo lo que en algún momento le dije, esto es real, hace mucho tiempo atrás a un alumno le dije algo así como que si uno en un 2000, no sé en qué año era esto, o sea, no me acuerdo, sí me acuerdo del alumno, pero no importa, no me acuerdo el año, pero vamos a hacer cuenta de 2020. Yo le decía que si en un 2020 uno era racista, lo que en realidad no se daba cuenta es que estaba como estancado, o sea, la mentalidad de esa persona racista estaba estancada como en un clima intelectual de otra época. ¿Estamos? O sea, que en realidad no se había ayornado, porque el racismo obviamente siempre es malo, pero si nosotros lo intentamos buscar como a nivel justificación teórica, hay como algunos paradigmas que de alguna manera enfatizan o alimentan esta idea racista. ¿Cuáles son los paradigmas que nosotros de repente hemos abordado a lo largo del año y que aportan bastante a la cuestión racial? O sea, que alimentan, ¿no?, lo racial. Sí. Y esto del evolucionismo, lo que decía Aníbal Quijano, o Aníbal Quijón, como decía Emanuel. Bueno, nada, el hecho de que esto de simplemente que ellos en ese entonces decían que tenía una relación en realidad, o sea, hablaban de las cuestiones raciales o diferenciaban las razas, por así decirlo, según cuestiones anatómicas o cuestiones biológicas. Por lo tanto, quizá en ese entonces era válido pensarlo así. Y nada, tenía que ver con esto de lo... Sí, nada, esto de las cuestiones anatómicas y biológicas, por eso en realidad lo entendían en ese momento así. Y además tenía que ver con la colonialidad del poder, que cuando... Pará, no te vayas para ahí porque estarías como invirtiendo la cuestión racial. Andate a la cuestión como específicamente... a ver, lo que serían paradigmas, yo lo que intentaba preguntarte, que un poco igualmente lo dijiste, son aquellos paradigmas que de repente refuerzan o alimentan desde su utilidad la cuestión racial. ¿Es verdad? ¿Evolucionismo? Sí. Vamos, esta cuestión de lo civilizado, lo no civilizado, el no Sí, civilizado. por eso. Tal cual. ¿Y cuál es el otro de los paradigmas? Que creo que un poco lo quisiste decir, pero no me pareció como perfecto. ¿Cuál es el otro paradigma que alimenta también bastante esta concepción racial estereotipada de la vida? Y creo que el positivismo también. ¿Por qué? Y porque es determinar algo por generalizaciones y que en verdad eso es lo que dice o hace alguien que... Lo que dice el racismo, en fin, o sea, nada, simplemente eso de generalizar y para llegar a cierta cuestión o a cierta, en este caso a cierto concepto. Así que nada, entiendo que va por ahí, creo que tu pregunta. Sí, No va sé si por ahí. la... Va por ahí, se me ocurría así. Se me estaba ocurriendo pensar, nada, todo lo que hemos visto por ahí
de la parte criminológica y demás, digo, que aplica esto. O sea, a ver, aplica esto aunque son como comportamientos más sociales, ¿no? Digo, pero sí. Son cosas distintas, pero sí aplica porque, nada, me acuerdo cuando habíamos hablado de lo de el petiso lo jugó en Ushuaia, que le atribuían digamos, la longitud de sus orejas y el tamaño de su cabeza para el hecho de decir, acá está su maldad. Entonces también estas cuestiones biológicas que mencioné anteriormente, también así ellos lo determinaban como, o sea, determinaban a tal persona por estos rasgos como con cierta definición, o definían a una persona de tal modo por sus rasgos biológicos, o sí, simplemente por eso. Tengo Así una que, consulta porque no quiero mandarte al muere. ¿Giro de colonial lo tenés? preferiría que no, pero... Entonces prefiero no preguntártelo. Porque en realidad era algo que vos venías, que como vos lo dijiste, te estaba por decir cuál de los paradigmas desanda el camino en función de intentar como, nada, ver una perspectiva no racial, ¿no? O sea, no. Pero sí, noté como que te pusiste tensa hace rato cuando dijiste giro de colonial y dije, no me voy a meter por ahí porque en el fondo soy buena gente. Nada, creo que con eso estoy, porque la verdad es que no sé cómo vieron. A ver, yo te preguntaré, pero por curiosidad, esto ya pasa hasta por fuera de la instancia de evaluación, ¿eh? O sea, así que te relajas. Todo lo que vos haces como la comparación entre arte, como, a ver, el arte vanguardista y el arte degenerado, ¿podría ser explicado en términos como, a ver, haciendo uso de la lógica de paradigmas, pero pensada en el arte? Sí, porque, a ver, en verdad... Repito, Sí, esto no está siendo evaluado, podés no, como, pero me pero entretiene, sí, nada, pero bienvenido. sí, Sí. eh, el arte vanguardista de ese entonces y el arte heroico cada uno son distintos paradigmas y ya de por sí en realidad ambos tienen una carga ideológica que caracteriza a las vanguardias. Las vanguardias están caracterizadas por tener una carga ideológica. Por lo tanto, que cuando cambia esta carga ideológica, cuando cambia este pensamiento, acá ya se produce un cambio de paradigma. Entonces, es lo que ocurre en ese entonces con el arte heroico. Si bien algunos lo apoyaban y otros no, que eso la verdad es indistinto porque, como decíamos, en el campo, en el campo científico no hay una verdad absoluta, pero sí se da este cambio de paradigma simplemente por el hecho de que cada uno apelaba o iba a algo distinto. Y a través del arte, de ¿Se estas acuerdan? vanguardias... Sí, ¿se acuerdan? A ustedes que lo vieron con Sotelo, creo. La película esta de La sonrisa de Mona Lisa la vieron. Sí, la vimos. Ustedes sí, creo que la no. A ver, o no sé. A ver, los chicos, los que han estado en el B, vieron que hay un momento donde la profesora esta, que obviamente es feminista, bla, 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 en un momento la tipa va y los lleva a ver una obra de arte gigante Sí, que sí, me es acuerdo. que visualmente, bueno, yo no sé nada de arte, digo, pero visualmente da un espanto. Es como un montón de colores y que le dice a las pibas algo así como, no tienen que decir nada, tienen que sentar, a ver, pararse y apreciarse esto y una vez que lo terminen de apreciar se pueden ir. A ver, eso, digo, si uno se pone a pensar, por ahí me escucha André y me mata, obviamente no es un paradigma, o sea, no sé si se puede plantear como paradigma científico, claramente no, pero fíjense que en realidad en el arte también existe como una especie, como rupturas de lo establecido y hegemónico, y generalmente esa ruptura cae horrible, o sea, a la gente se muestra no es arte. Es que en realidad lo que tiene el arte es que es muy subjetivo, ¿viste? Entonces como que depende quizá por dónde lo mires vos y por dónde lo mire yo. De hecho me pasó que cuando busqué la definición de arte, que me la dio la Real Academia Española, yo cuando la leía decía, bueno, pero esto no aplica ponele para la danza entonces, porque decía que era toda manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Por lo tanto, la danza se puede bailar sin sonido. Entonces, si vos te pones a partir de eso, decís, bueno, entonces la danza no es arte, pero yo lo percibo como arte. Entonces, quizá la Real Academia Española no. Entonces, lo que pasa es esto, ¿no? Que hay tanta subjetividad respecto al arte que por eso quizás se dan tantos cambios de paradigma y conviven en realidad distintos paradigmas. Sí, es que incluso hay como, a ver, en el arte, por lo que yo tengo entendido, y repito, toco de oído, lo que hay es como patrones o paradigmas hegemónicos respecto a lo que es considerado deseado a nivel pintura, y de repente aparecen nuevas, como nuevos enfoques, no sé, por ejemplo, en algún momento escuché, no lo corroboré nunca, que por ejemplo Picasso en realidad mientras el tipo estaba vivo y los primeros trabajos, el tipo no era apreciado.
O sea, y el tipo eventualmente tuvo que estar hasta el final de su vida y morir para que las obras del tipo salgan fortuna, porque se revaloriza un poco eso que es el cubismo, que para nosotros es como una cosa muy geométrica, pero para la gente de época no era lindo. O sea, no era lindo ni era relevante. Y eventualmente pasó un tiempo hasta que hubo una crisis y eventualmente se fue como metiendo y se fue volviendo hegemónico. No digo que haya sido hegemónico, pero por lo menos comenzó a ser valorado que, bueno, era algo que no, claramente. Bien. A otros también pasa eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuando vas a un museo y ves una pintura de una raya, ponele, a mucha gente la ve y le dice, a mí no me transmite nada, pero la ve otro y dice, no, pará, mirá bien, mirá esto, mirá bien. Sí. Yo estoy indignado con, por ahí alguien lo vio, hay un autor, hay un artista que miró, que son rayas y puntos, y por ahí es un rayón en el lienzo y un punto, y te dice el arco iris de no sé qué. Vos decís, ¿qué es esto? Eso sale millones, y vos decís, no tiene sentido. Pero bueno, uno no entiende tampoco, así que no, yo al menos no entiendo, hay que hablar con Anda y a ver si realmente eso tiene ese valor que dicen que tienen. Bien, muchachos, un placer verlos. Hoy tuvimos una sobredosis de esto. Así que nos vemos, bueno, ustedes nos vemos en la semana que viene, muchachos. Y los muchachos de me van a ver como por cuarta vez, creo, más o menos. Es una sobredosis en serio. Pero bien, valió la